La fuente de alimentación es bastante simple de desarmar. Generalmente cuenta con 4 tornillos en la parte superior que afirman la tapa que nos dará acceso a su interior. Una vez que sacamos la cubierta superior, podremos observar una placa base con diferentes componentes integrados. La placa con los componentes se adhiere al resto de la carcasa con otros 4 tornillos. Si los quitamos, podremos liberarla y así acceder a sus pistas de contacto. Lo ideal es trabajar la placa fuera de la carcasa, evitando así cualquier riesgo de cortocircuito. La superficie sobre la que manipulemos la placa de la fuente deberá tener propiedades aislantes, siendo ideal la madera o una cubierta de caucho. Las fuentes ATX incluyen un paquete de cables que nos permiten alimentar todos los componentes incluidos en el gabinete. En una fuente ATX podremos encontrar los siguientes conectores. El conector ATX, que provee la energía principal del motherboard. El conector Berg, usado en las viejas disqueteras y todavía presente en algunos equipos. El conector Molex, empleado en la alimentación de unidades IDE, un estándar que aún es usado por la mayoría de las unidades ópticas. El conector Serialata, usado principalmente para alimentar discos duros, aunque cada vez hay más unidades ópticas que se están volcando a este estándar. Y la línea auxiliar de 12 volts, empleada para reforzar la alimentación de algunos procesadores. A simple vista, podemos encontrar 2 diferencias elementales entre una fuente AT y una ATX. La fuente AT posee un interruptor mecánico con 2 posiciones, encendido-apagado, mientras la fuente ATX posee apagado por software. La fuente AT posee 2 conectores para alimentar el motherboard, denominados P8 y P9, mientras que las fuentes ATX poseen un conector con 20 o 24 pines. La fuente se divide en 2 zonas, la etapa primaria y la etapa secundaria, ocupando ambas la mitad de la placa. La etapa primaria es la encargada de recibir la corriente de la red, para rectificarla y reducirla al valor de trabajo. La identificamos por encontrarse del lado en el que se conectan los cables de energía. La etapa secundaria es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC. La reconocemos por encontrarse sobre el lateral que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete. La etapa primaria cuenta principalmente con capacitores electrolíticos de gran tamaño, usados en la rectificación de la corriente de línea, diodos que también forman parte de la etapa de rectificación, y los componentes que bajan el valor de la tensión, conocidos también como conversor DC-DC. En la etapa secundaria encontramos los componentes que regulan la tensión de los diferentes valores de salida, y aquellos encargados de la supervisión del trabajo de la fuente. La forma más simple de verificar el estado de la fuente es midiendo el valor de las tensiones presentes en cada uno de sus conectores. Esto está estandarizado de manera tal que cada cable debería ofrecer un valor de tensión acorde a su color. Para medir estos valores, posicionamos el tester en la función de voltímetro, con una escala de hasta 20 o 50 volts. Luego colocamos la punta negra de manera que haga contacto con cualquiera de los cables negros, y con la punta roja tocamos el extremo del cable que deseamos medir. Los pines conectados a un cable amarillo deberían contar con 12 volts, mientras que los cables rojos deben proveer una energía de 5 volts. Por otro lado, los cables de color gris o violeta y naranja deben ofrecer un valor de tensión de 3,3 volts. A su vez encontraremos cables que otorgan una tensión negativa, como el azul, que cuenta con menos 12 volts, o el blanco, que debería indicar un valor de menos 5 volts. Todos los cables negros son destinados a la descarga a tierra. El circuito rectificador primario es el encargado de convertir la corriente alterna proveniente de la red en corriente continua, necesaria para el trabajo de las partes internas de la PC.
Está compuesto principalmente por diodos y capacitores electrolíticos. Los diodos son componentes que dejan pasar energía solo en un sentido. Por lo tanto, colocando el tester en la función de continuidad, este debería marcarnos un valor de 0 si colocamos las puntas en una posición y un valor de 1 si lo hacemos al revés. Si en ambas posiciones nos marca un 0 o un 1, el diodo está en cortocircuito o cortado, respectivamente. Para medir los capacitores, lo ideal es usar un tester de aguja, puesto en la función de ómetro, con una escala de unos 10 kiloohms. Tocando las patas del capacitor, la aguja debería marcar continuidad, cayendo de valor paulatinamente. Invirtiendo las puntas, debería provocarse el mismo efecto. Caso contrario, el capacitor no funciona correctamente. Para una medición más exacta, lo ideal es quitar los componentes para medirlos afuera de la fuente. Los transistores están compuestos por 3 patas, identificadas como base, emisor y colector. La disposición de estas patas y el método de medición dependen si el transistor es del tipo NPN o PNP. Para determinar esto bastará con ingresar el código del transistor presente en su carcasa en cualquier buscador de Internet. Con ello accederemos a documentación suficiente como para verificarlo. En caso que se trate de un transistor NPN, colocamos el tester en la función de continuidad. Colocamos la punta roja en la base y la punta negra en el emisor. El número de vuelto debería ser cercano a 0. Lo mismo si colocamos la punta roja en la base y la punta negra en el colector. Si ahora colocamos la punta negra en la base y con la punta roja tocamos el emisor y el colector alternadamente, deberemos obtener un valor cercano al 1. Supongamos ahora el caso de un transistor PNP. Si colocamos la punta negra en la base y con la punta roja tocamos el emisor y el colector, el valor debería aproximarse a 0. Si colocamos la punta roja en la base y con la punta negra tocamos el emisor y el colector, el valor debería aproximarse a 1. El fusible es la primera línea de defensa de la fuente ante golpes de energía o excesos de consumo. Para comprobar el estado del fusible, usamos un tester puesto en la función de continuidad y tocamos ambos extremos del fusible con sus puntas. Si el valor que devuelve el tester es 0, significa que el fusible está bien. Si el valor es 1, está cortado. En ese caso el reemplazo es bastante simple, ya que el fusible se encuentra montado sobre un zócalo que nos permite retirarlo ejerciendo una suave presión.